Hola, ¿qué tal, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 151 de Buenavista Soledad Zompa? Vamos a continuar con la lección 19, dibujos a escala. Bueno, aunque este es el título de la lección pertenece a la secuencia 6, que es donde tú vas a aprender qué es la proporcionalidad directa. Es bien importante este tema porque la siguiente secuencia, que es de variación lineal, en una actividad se te pregunta que si la relación que tienen algunas cantidades es de proporcionalidad directa, es que si existe. Entonces muchas veces los alumnos cuando llegan a esa lección no pueden contestar porque es una tabla donde hay que contestar que si hay y por qué. Pues no lo saben hacer. Entonces esta lección, aunque parezca muy poco importante por los dibujitos, sí es muy importante. Como estás viendo aquí en el aprendizaje esperado, déjame sacar mi puntero láser, aquí en el aprendizaje esperado, dice que tú vas a aprender a calcular valores faltantes, pero en problemas de proporcionalidad directa. Entonces, lo más importante aquí es que tú entiendas en qué consiste la proporcionalidad. ¿Sale? O sea, ¿qué significa que algo sea proporcional? Eso es lo más importante. Bueno, entonces aquí tenemos un croquis y aquí dice que un tal Luis va a hacer 6 copias a diferente escala. Entonces aquí viene una palabra bien importante que es escala. Ahorita la vamos a ver. Pero también aquí viene la palabra copias. Entonces, realmente aquí, como una sugerencia, lo ideal es que no se hablara de copias, porque las copias, pues, ¿cómo son las copias? Cuando tú vas a la copiadora y sacas copias, pues, ¿cómo son las copias? Pues se supone que son idénticas a la original, ¿sale? No podrían ser de otro tamaño, porque entonces ya no serían copias. Sería o ampliación o reducción, pero no serían copias. Bueno, es una pequeña sugerencia, entonces aquí nada más para que quede claro y no sea que te cause un conflicto esa terminología. Entonces vamos a decir que Luis hará 6 versiones diferentes a diferentes escalas del croquis que se muestra. ¿Sale? Y bueno, y que además vamos a trabajar en la tabla. En esta tabla. Ahora, muchas veces los alumnos cuando ven la tabla no saben qué hacer porque no entienden el contexto. Entonces, bueno, esta tabla está basada en las medidas de este dibujo. Entonces, por ejemplo, mira, aquí dice dibujo original. El lado A mide 6 unidades. Entonces, mira, aquí es el croquis. Este es el lado A, ahí dice A, y contamos los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos. O sea, basado en la cuadrícula que tiene. Si tú agarras tu regla, pues no va a medir 6 milímetros o 6 centímetros. Estamos hablando de la cuadrícula. 6 unidades en la cuadrícula. Entonces, bueno, ya de aquí está esa medida. El lado B también mide 6. Aquí está el lado B y las contamos y también son 6. El lado C mide 4. Aquí la puedes contar. 1, 2, 3, 4. Y bueno, el lado D también 8 y el E 12. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver la primera pregunta. Es inciso A, que es esta aquí. Te la pongo más grande aquí. Que ¿qué versiones serán más grandes que el original? Bueno, entonces aquí podemos ver que en la versión 1, el lado A, en vez de medir 6, va a medir 12. Ya con esto podemos saber que esta versión de este croquis pues, va a ser más grande que el original. La versión 2 también vemos la diferencia entre las medidas. En el original mide D y en la versión 2 mide 20. Pero en la versión 3, en el original mide 12 cuadritos. El lado E, el lado E, y en la versión 3 mide 6. Entonces quiere decir que es más chiquito, mide menos unidades. Entonces aquí quiere decir que esta versión pues es más chica que el original. Nótese que todavía no estamos hablando qué tan chico, que eso tiene que ver con la proporción. Bueno, en la versión 4, el lado C medía 4 unidades, como ya vimos, y en la original, perdón, en el original mide 4 unidades y en la versión 4 mide 12 unidades. Entonces ahí podemos ver que también esta copia es más grande. Y la versión 5, vemos que también el lado B, que es la referencia,
mide 6 en el original y en la versión 5 mide 9. Y por último, en la versión 6, el lado que mide 12, en la versión 6 mide 9, que es un poquito más grande que la versión 3, pero las dos versiones son más chicas que el dibujo original. Bueno, muy bien. La otra pregunta es, ¿cuál es la copia más grande? Bueno, acuérdate que esto dice que sin hacer cálculos. Aquí me dice, considera tabla, pero no calcules todavía las medidas faltantes. Solo es que des como tu opinión, tu percepción según estos valores que estamos viendo aquí. Y ya pudimos ver cuáles copias son más grandes y cuáles son más chicas. Pero aquí nos pregunta que basado en nuestros números, ¿qué copia es la que podría ser más grande? ¿Sale? Bueno, entonces, quizás aquí yo veo muchas veces que los alumnos ven que, como ese es un número más grande, piensan que la versión 2 podría ser la más grande. Bueno, acuérdate que esta actividad es detonadora y que pues se vale equivocarse. Más adelante vamos ya a sacar los cálculos y eso nos va a sacar de la duda. Puedes corregir tu pregunta. Bueno, aquí voy a poner énfasis en la versión 3 y es por una situación técnica. Ahorita te voy a explicar por qué. Vamos a tratar de calcular esas medidas, como nos dice el libro. Podemos ver aquí que en el dibujo original el lado E mide 12 unidades, 12 cuadritos. Ya lo vimos. Entonces en la versión nueva, la 3, mediría 6. ¿Sale? ¿Qué relación tendrían estos dos números? Bueno, a algunos alumnos, yo ya sé que tú pensaste correctamente, pues que es la mitad, pero hay algunos alumnos que dicen, pues le resto 6 y eso no es correcto porque no va a funcionar con los demás números y no vamos a guardar algo que es lo más importante, que es la proporción, que todas las medidas del dibujo original en la versión 3 sean la mitad del dibujo original. Eso que te acabo de decir ahorita, la mitad, esa es la proporción. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí podemos ver entonces que 6 es la mitad de 12. ¿Sale? Aquí lo podemos ver, aquí están nuestras flechitas. Entonces, nosotros tenemos para calcular las medidas de la versión 3, a todas las medidas del dibujo original, las tenemos que dividir entre 2. O también, caso contrario, multiplicarlas en decimal por 0.5, que es un medio, es la mitad en decimal, en la calculadora. Entonces, bueno, aquí está. Ve, aquí tenemos 8 y la mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. La mitad de 6 es, 3 y el otro mide lo mismo. Entonces, fíjate cómo lo que comentaba yo, que algunos alumnos me hacen referencia a que le resta 6, pues sería 8 menos 6, pues daría 2. Entonces ya no funcionaría, ya no se guardaría la proporción. Aquí también 4 menos 6, pues ya quedaría negativo. Y aquí 6 daría 0. Entonces no funciona así, sino que todas las medidas son la mitad. Y esa es la proporción, la mitad. Que bueno, para usar en la calculadora, cuando una cantidad le quieres sacar la mitad, hay dos maneras. O lo divides entre 2 o lo multiplicas por 0.5, que es el equivalente a un medio en decimal. Bueno, muy bien. Aquí te decía yo que por qué había tomado la versión 3 para hacer el cálculo y te dije que era por una situación técnica. La situación técnica es que pues, yo me imagino que tú has de estar viendo este video en tu teléfono celular y entonces si yo tomara la versión 1, que es más grande que el original, pues no me cabría. Entonces yo lo que quiero es que tú ocupes, o sea, que mi presentación ocupe todo el tamaño de tu pantalla para que sea más fácil para ti entender el tema. Por eso tomé la versión 3, sale que es de la mitad. Entonces mira aquí estos lados. Mira, por ejemplo, el lado E mide 12 unidades en el original. Y ya en la nueva versión mide la mitad, que es 3. ¿Ya viste? Pero así también las demás medidas, como el lado C que mide 4, aquí mide 2. ¿Cómo que mide 2? Si solo veo un cuadrito y la mitad de uno y la mitad del otro, pues por eso mitad y mitad son 2.
Y acá arriba, en el original, 6 unidades el lado A, y aquí mide 3, aquí sí está claramente, sin problema, el B también. Y en el caso del D, que son 8, vemos que aquí son 3 completos, pero mitad de aquí y mitad de acá, salen sus dos mitades, son 4. ¿Ya viste? Esto es bien importante, que te quede bien el concepto, porque esto significa que aquí sí se está guardando la proporción, donde, bueno, factor de escala es de 0.5, o sea, es de la mitad. Todas las medidas son la mitad de las del original. Eso es proporción, ¿sale? Que te quede bien claro, eso es proporción, que todas las medidas, a todas se les sacó la mitad, o en su caso se multiplicó por 0.5, ¿sale? Muy bien, ahora, ¿qué pasaría si tú no guardas la proporción? Como en este caso, ¿sale? Versión, aquí no se guarda la proporción, y ¿qué le pasa al croquis, al dibujo? Se deforma, ¿sale? Ya no tiene las mismas propiedades. Bueno, entonces, por eso es bien importante la proporción. Bueno, ahora sí vamos a hacer la actividad número 2, que es calcular las medidas de los lados de las copias. Aquí también debió haber sido de las versiones de la 1 a la 5, y hay que anotarlas en la tabla. Entonces ya se entendió eso. Entonces, que aquí fue la mitad, basado en este número que fue mi guía, ¿sí? Vimos la proporción y vimos que era la mitad. Y entonces todos estos números son la mitad de las medidas del original. Entonces ahora vemos la versión 1, y que es 12 de 6. También algunos alumnos podrían decir, pues se le suma 6, pero no, ¿sale? Es el doble, por la proporción, el doble. Y ahorita vamos a ver por qué eso de más 6 no funcionaría. Entonces, aquí repetimos la medida porque es igual, pero ahora el doble de 4, que es la proporción, pues es 8. El doble de 8, 16, y el doble de 12, 24. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, fíjate lo que yo te decía. Si la estrategia fuera sumarle 6 unidades al dibujo original, aquí en los primeros dos lados, en el A y B, funcionaría. Pero en el lado C no, porque serían 4 y 6, serían 10. Y aquí mide 8 unidades. Aquí también serían 8 y 6, 12, y ya no llegaría. Y bueno, y 12 y 6, 18, y tampoco. ¿Sale? Entonces sería un desastre de medidas. Sería bueno ver cómo se vería esa versión, ¿no? Con esas medidas así todas desproporcionadas, se vería todo chueco. Entonces, aguas, tengan aquí cuidado. Yo sé que hay alumnos que dijeron, no, pero profe, ¿para qué me echa todo ese rollo si yo entendí perfectamente que esta versión era el doble de tamaño que la original? Perfecto. Qué bueno, hago la aclaración porque hay chicos que de veras tienen esas confusiones. Ahora, vamos a llenar el otro. Esta está un poquito más complicada porque vemos aquí que el doble de 8 es 16 y el triple de 8 es 24, y aquí dice 20. Bueno, entonces a veces para algunos alumnos es complicado poder descubrir cuál es el factor de escala o cuál es el factor de proporción, es decir, cuántas veces cabe el 8 en el 20. Pero en esa frase que te acabo de decir ahorita, en esa frase también, ¿cuándo se hace esa pregunta? Pues cuando dividimos. Entonces, bien podrías dividir 20 entre 8 y te daría ese factor de escala o esa proporción, es decir, en la versión 2, cuántas veces cabe ese lado. También se puede mental, yo sé que hay algunos alumnos que mentalmente dicen 8 y 8, 8 y 8 como acá 16, y para 16 le faltan 4, y digo, ay, ¿qué hago con esos 4? Ah, el 4 es mitad de 8. Entonces quiere decir que es 2 veces y media la medida, ¿sale? Entonces, como ya tengo un factor de escala, lo voy a aplicar y digo 6 por 2.5. Bueno, que se supone que aquí yo ya te adelanté algo que viene más adelante, pero bueno, tú podrías darte cuenta que cabe 2 veces y media. Así que 6 y 6 son 12, y la mitad de 6 son 3, 12 y 3 son 15. ¿Sale? Para no meternos en problemas de factor de escala que, bueno, el libro esperaba o el libro espera que tú lo sepas o lo determines más adelante. Entonces, aquí quedamos que se repite el valor porque las medidas son iguales. Y luego igual, el doble de 4 ya sabemos que es 8, pero la mitad de 4 es 2, así que 8 y 2 son 10.
Y bueno, esta ya la que nos había dado. Y otra vez, el doble de 2 es 24, pero la mitad de 2 es 6. Entonces 24 y 6, 30. ¿Ya viste? Así pude calcular todas esas medidas de esa versión. Y bueno, nos vamos ahora también con la versión 4, que es 12. Y esta sí es cerrada. Ya sabemos que, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene 12 con 4? Pues que cabe 3 veces. 3 por 4, 12. Entonces todas las medidas van a ser el triple de las originales. 6 por 3, 18. Repetimos la medida. Y 3 por 8, 24. Y 12 por 3 también, o sea, el triple de esa medida de 12 es 36. Ya viste, ahí vamos llenando la tabla. Bueno, ahora aquí nuestras copias iban creciendo. Bueno, a excepción de la versión 3, que es de la mitad del original. Pero la versión 1, la 2 y la 4 son más grandes, como habíamos visto. Y ahorita vamos a ver que cuál era la versión más grande de todas. Eso preguntaba y ahí nos causaba, parecía que había aquí una confusión. Aquí ya vemos que si el lado, ¿en qué versión hasta ahorita ha sido el lado más grande? Pues en la versión 4, que es el triple de la original. Bueno, ahora vamos a la versión 5. Ya de entrada vemos que sí es más grande que la original, pero vamos a ver qué tan grande como que las otras. Y aquí también pensamos, a ver, no es el doble porque el doble fue 12. Chin, entonces está por debajo del doble. Pero ¿cuánto más? ¿Sale? Entonces vemos que 6, la mitad de 6 es 3, como habíamos visto acá. Entonces quiere decir que es y 9 está conformado por el dibujo original más la mitad. ¿Ya viste? Aquí es donde en la tabla tú puedes jugar, por eso lo ponen el autor, y ahí sí mi respeto, los autores hacen muy buen trabajo en estas situaciones didácticas, donde estos números te ayudan a entender. Entonces, que por ejemplo, que el original más la mitad te da 9. Entonces ya podemos tomar esa referencia para las demás. Obviamente pues, ya vimos que el lado A y el lado B son idénticos, entonces pues nada más repetimos las cantidades, pero ya entendimos la proporción, que es el original más la mitad. ¿Sale? El original más la mitad. En este caso es 4 más 2, 6. Otra vez aquí, el original más la mitad, 8 y 4, porque 4 es la mitad de 8. Entonces, 8 y 4, 12. Y otra vez la mitad de 12 son 6, 12 y 6, 18. ¿Ya viste? Y así pude calcular las medidas de la versión 5. Pero entonces ve cómo en todas guardamos la proporción que es la medida del original más la mitad. ¿Sale? Más la mitad. O sea, 1,5 veces más grande que el original. Y la versión 6 ya vimos que la versión 6 es más chica porque es un 9, pues es menor que 12. Pero no es la mitad porque acuérdate que la versión 3 es la que es la mitad. Y aquí es 9. Entonces también nos podemos hacer esa pregunta de decir, bueno, es más grande que la mitad, pero no, pero es más chico que el entero. Entonces vemos que aquí tiene que ver como con una cuarta parte. ¿Sale? Entonces 2 está conformado por 4, 3, o sea, 4 veces el número 3. Entonces, y si tomamos 3 de 3, o sea, 3 por 3, 9. Bueno, entonces quiere decir que esa es la proporción que tenemos aquí. A lo mejor esta ya estaba más complicada, ¿eh? Entonces, a lo mejor algunos alumnos sí se habían atorado aquí y ya dicen, ah, sí es cierto, ya entendí, ya entendí. Entonces, a esta cantidad la vamos a partir en 4 partes y yo voy a agarrar 3. Bueno, es una manera de verlo, ¿sale? De esa cantidad. Entonces, 8 en 4 partes toca de a 2 y por 3, bueno, ya me fui, yo estaba haciendo la de abajo y la de arriba, sale 6 en 4 partes, pues de a 1,5 y por 3, pues 4,5. Ya viste, de aquí salió el 4,5. Entonces repetimos la medida. Aquí está la medida que se repite 4,5. Ese de 4 pues está más fácil porque 4 entre 4 a 1 y por 3 pues 3.
Y aquí, pues el doble, bueno, el doble de 3, ¿no? Que es 6. Entonces, les digo, está muy bien pensada esta actividad para que ustedes, con toda esta información que tienen, ustedes puedan llenar la tabla. Bueno, muy bien, entonces ya cumplimos con la actividad 2, que era pues llenar la tabla, pero ahora viene el análisis más adelante. ¿Sale? Aquí en la actividad número 4, no sé por qué me brinqué de la 2 a la 4, pero bueno, aquí en la actividad 4 viene una sugerencia de cómo tú puedes calcular estas medidas de la tabla. La verdad a mí no me gustó esta propuesta con el diagrama, está muy confuso. Así que voy a hacer una adaptación. Fíjate muy bien. Vámonos con la versión 5 que pudo haber causado ahí algún conflicto. ¿Sale? La manera de calcular la medida, ¿sí? Es que si tú tienes que en la versión 5 el lado B mide 9 unidades, pues entonces tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a tomar la medida del lado de la versión 5, ¿sí? Tú vas a tomar la medida, del lado B de la versión 5 y lo vas a dividir, ¿sí? Entre la medida del lado B del dibujo original. ¿Sale? Aquí te pongo un esquema para que lo veas. Ve, 9 entre 6 nos da 1.5. Este es el factor de escala. ¿Sale? Es lo que decía yo, que es el original más la mitad. ¿Ya viste? 1 que es el original más la mitad. ¿Ya viste? Y entonces este es el factor de escala que le tienes que aplicar a cada una de las medidas. Es decir, puedes multiplicar todas esas medidas por el factor de escala que es 1.5. Por ejemplo, 4 por 1.5 nos va a dar, o 1.5 por 4 nos va a dar 6. ¿Sale? Entonces creo que me gusta más esta explicación, no me gustó la explicación, ahí sí, no me gustó la sugerencia del autor de este esquema. Fíjense, usé su esquema, pero de otra forma, o a lo mejor cuando lo vea el autor diga, pues es lo mismo que yo estaba diciendo. Bueno, pero el otro esquema, el de color verde, como que sentí que me causaba mucho ruido a mí y a mis alumnos, olvídate, la mayoría no lo pudo entender. Bueno, vámonos a la actividad número 5, ya vamos terminando la lección. Hay que anotar en la tabla a cuánto corresponde en cada copia una unidad de dibujo original. ¿Sale? Que es lo que yo te decía, por ejemplo, ya en la copia 6, que decía yo que veíamos esa relación de que podíamos partir en 4 partes y ya, y tomar 3. Entonces ya vimos que la copia 1, por cada cuadrito que hay en el original, en la versión 1 son 2 cuadritos. En la versión 2, por cada cuadrito que hay en el original, en la versión 2 hay 2,5 cuadritos. Por cada cuadrito se van a dibujar 2,5. En la versión 3, por cada cuadrito se dibuja medio cuadrito. En esta versión, y acuérdate que es el que yo te enseñé para que tú entendieras lo de la proporcionalidad. Y en la versión 4, por cada cuadrito, se dibujan 3 cuadritos, por eso es el triple. En la versión 5, por cada cuadrito, se dibuja 1,5 cuadritos. Y en la copia 6, por cada cuadrito, ese está bien interesante, se dibujan 0,75, o sea, 3 cuartos de cuadrito, ¿sale? Y esto que acabamos de ver ahorita, ¿sale? Eso es el factor de escala, o de proporción. Si está creciendo, por ejemplo, aquí al doble, al 2 veces y media, a la mitad. Bueno, obviamente esta no creció, ¿no? Porque es de la mitad, pero esta sí creció al triple, creció una vez y media, y esta no creció, sino que más bien es una versión que es de 3 cuartos del original, o sea, se redujo, ¿sale? Entonces, está bien interesante, eso es lo que es factor de escala y lo que tiene que ver con proporcionalidad. Bueno, aquí ya nada más para reafirmar esta lección, pues viene la actividad 7, habla acerca de una fotografía y de un niño que se paró a un lado de la fotografía y ya más o menos se puede calcular que basado en esta imagen, cuántas veces, yo aquí puse esta rayita que no viene en el libro, cuántas veces es más grande la estatua que el niño.
que es lo que viene preguntando aquí, aproximadamente, ¿eh? No te está diciendo que digas exactamente, porque además ni siquiera hay una medida. Entonces aquí algunos contestan que puede ser o un cuarto o que pudiera ser un tercio. ¿Sale? Como es aproximadamente, no te preocupes, estás bien. Y bueno, aquí sí dice Luis tiene 13 años de edad y es de estatura media, ni muy alto ni muy bajo. ¿Cuánto estimas que puede medir? Bueno, eso ya está basado en el promedio por la edad, cuánto miden los alumnos de esa estatura. ¿Sale? Generalmente, pues, tú mismo, tú sabes tu estatura y tú que vas en este grado escolar o que tienes 13 años, pues tú ya sabes que más o menos andas por ahí, por el 1, que será por el 1,60, ¿no? Más o menos en promedio. Y entonces, basado en lo que acabamos de ver, si la estatua es 4 veces más grande que tú o 3 veces más grande que tú, pues lo que vas a hacer es que vas a multiplicar tu estatura por esas veces. ¿Sale? Muy bien, entonces por eso aquí con el inciso C es la altura aproximada. Aquí no te preocupes porque pues como es aproximada no va a haber una respuesta contundente de todos tus compañeros y que el maestro te vaya a decir estás mal porque debe haber sido ¿qué te gusta? 49 punto tanto y si no estás mal, pues no, porque cada alumno pues, tiene una estatura diferente y esta actividad está pensada en eso. Así que no te preocupes aquí no te preocupes por un resultado que digas, es que estoy copiando la tarea y quiero escribirlo en el libro porque si no el maestro me va a regañar, pues no. ¿Sale? Aquí ya vas tú solito y tú vas a hacer la actividad conforme tu estatura y conforme lo que tú creas. Si te das cuenta, la raya está por encima de las rodillas. Entonces tú mídete para que veas como cuántas veces cabes, o te puedes repartir de la estatua, ¿no? Yo creo, yo soy más de un tercio, pero también hubo alumnos que estimaron que eran cuartos y no hay ningún problema, como vuelvo a decir. Bueno, muy bien, entonces no se te olvide, aquí terminamos la lección, no se te olvide darle me gusta al video, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima lección.